Hermanos y hermanas, afuera del Evangelio, nosotros escuchamos la acción de Moisés con las manos extendidas. Esto, en fato, será una palabra en hebreo, yada, dos sílabos, yada, entiende específicamente, da la gracia o laudar a Dios con las manos extendidas. Nosotros escuchamos esto en ocasiones en la Santa Escritura, especialmente en los Salmos, cuando nosotros escuchamos da la gracia o laudar a Dios con las manos extendidas. Eso es la misma cosa hace Moisés en la primera lectura. El Evangelio hoy proclama la importancia de la justicia y nosotros escuchamos de esta viuda que clama por la justicia del juez quien no es justo. Entonces, es una oportunidad para nosotros pensamos cuál es justicia en la tradición católica. Porque cuando nosotros no comprendemos esta palabra correctamente, nosotros tenemos muchos otros problemas con nuestra teología moral. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra justicia, es importante nosotros realizamos es una virtud que propone en la teología católica. Justicia es una virtud. Es una virtud, diga, cardinale. Cardinale indica una fundación de las otras virtudes en la vida cristiana. Es un punto de fundación. Una punta también natural. Justicia es parte de la relación humana. No es una cosa superordinaria, no es una cosa sobrenatural. Es una parte de la natura humana. Entonces, es una virtud cardinal, mas no sobrenatural. Esto es importante porque cuando nosotros recordamos nuestra natura, todos nosotros creemos en la visión, en la imagen de Dios. Nosotros somos como personas, humanos, completamente diferentes de todas otras cosas en creación. Solamente la persona humana es creada en la imagen de Dios. Y Dios ordena todos nosotros, por relación. La natura de la persona humana existe en relación. Relación con Dios y relación con otras personas humanas. Entonces, la virtud de justicia es parte de nuestra natura. Es implícitamente en la vida humana hacer como justicia. Entonces es importante que nosotros realizamos correctamente cuál es justicia y cuál es el punto de vista de la iglesia por esta virtud. Justicia tiene dos puntos. Un punto en dirección de Dios, vertical. Esta también puede decir la virtud de religión. La virtud de religión es en referencia nosotros a Dios, la justicia a Dios. Justicia es nuestra relación uno a la otro y nosotros a nuestras comunidades. Entonces, cuando hablamos de la justicia, nosotros no digamos que la otra persona necesita darme. El punto de nosotros comencemos no es con la otra persona y responsabilidad de la otra persona a mí. En la teología moral, nosotros comencemos siempre cuál es mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad a Dios? La virtud de religión.
cuál es mi responsabilidad a las otras personas y a mi comunidad. Porque la virtud de la justicia siempre muévenos afuera de nuestra mismo. Muévenos en relación a una otra persona. La otra persona sea Dios o mi vecino. Entonces, cuando nosotros preguntamos cuál es justicia, nosotros también preguntamos qué debe hacer. ¿Qué yo debo hacer? Por ejemplo, cuando nosotros digamos que debo hacer a Dios, en la virtud de religión, dos ejemplos. En primer, tenemos claramente la obligación en justicia a dar a Dios adoración y nuestra adoración y orar en el senso estrecho. Entonces, en justicia, tenemos una responsabilidad de asistir a la misa en domingo. En justicia a Dios, tenemos la responsabilidad a la asistencia de la misa en domingo o no. ¿Sí o no? Sí, claro, esta es la virtud de justicia vertical. La virtud de religión diga a nosotros, tenemos la responsabilidad frecuente la misa en domingo. Es muy claro. Cuando hablamos un otro ejemplo, por ejemplo, se ora a Dios, sea yo ganar la lotería, lo doy 10% a Cristo Rey. Es un milagro, recibe $10 millones en la lotería, tiene la obligación a Dios a dar el dinero a Cristo Rey. ¿Qué piensa? Sí, porque da la promesa a Dios. Cuando entre en la promesa, creará la obligación a Dios. Esta es virtud de religión. Votos públicos o votos privados. Crea una obligación en justicia que nosotros debemos hacerlo. Cuando nosotros hablamos de la justicia, nosotros hablamos de nuestra responsabilidad a mi vecino y a mi comunidad. Un punto muy importante en la teología moral de la Iglesia Católica es el justicia es en dirección afuera de mí. Nosotros no comencemos con cuál es la persona necesita darme. Porque justicia muévenos afuera de nuestro corazón, afuera de nuestra vida, en las vidas de la alta persona. Esto es un punto fundamental, el primer. El segundo es la dirección es siempre el bien común. Esta es otra cosa muy difícil por nosotros en el mundo hoy, porque nosotros pensamos en primer la persona, en primer me. Eso es contrario de la tradición católica, es contrario de la tradición bíblica, quien comienza siempre cuál es el bien común. Este bien común siempre es la orden de la comunidad y también la justicia. Este es muy diferente que la teología protestante que nosotros escuchamos frecuentemente en la cultura de los Estados Unidos. Y cuando nosotros pensamos en el bien común, nosotros tenemos una responsabilidad por nuestros vecinos y nuestras comunidades. La responsabilidad no es ellos, es de nosotros. Entonces, con este punto, nosotros recordamos esto, nosotros pensamos de las palabras de Jesús hoy. Y nosotros escuchamos de la juez injusticia.
es importante la persona que va al juez por una decisión justa. Es una viuda. Esto es importante porque en la ley de Moisés, los viudas, órfanos y la persona de un otro país, los extranjeros, tienen una protección especial en la ley de Moisés. Porque la predicación es estas personas, los extranjeros, los viudas, los órfanos, no tienen la misma protección de los otros. Entonces, tenemos una persona cual es más vulnerable de otras personas. Entonces, la juez tiene una obligación de ver con más prudencia y más atención a la justicia. En fato, diga en la Biblia, en el libro Levíticos, capítulo 19, versículo 15, da esta instrucción a la juez. No da más atención a los pobres y no acta con deferencia a los ricos, mas acta en justicia con Dios en frente de sus ojos. Eso es importante porque nosotros escuchamos la palabra del juez y diga, yo no tengo miedo de Dios, no tengo respetarlo ninguna persona. No tiene miedo de Dios, no temor de Dios, no es la virtud de religión. También no respeta ninguna persona, no es una persona de justicia. El deshonesto es porque recibe dinero por la causa. Es posible. Por ejemplo, o por acto arbitrariamente. Uno tiempo sí, otro tiempo no, sin discurso. Esto arbitrario, es deshonesta. Mas ella diga, dame una decisión justa contrario a mi adversario. Entonces, ¿cuál es su pensamiento? Si ella tiene el derecho, la derecha, por una decisión justa o no. Claro que sí, es una derecha. Ella tiene una derecha a la decisión justa. Y eventualmente recibe. Porque nosotros realizamos, es parte de nuestra natura humana. Y esto es parte de nuestra responsabilidad como cristianos, es hacer con justicia a Dios y a nuestros vecinos, siempre con el ojo en el bueno común. Entonces, nuestro fundador, Padre León de Hon, diga, él quiere los cristianos crea un reino del Sagrado Corazón en las almas, la virtud de religión, da la cosa a Dios, propia a Dios, mas también crea el reino del Sagrado Corazón en sociedades, en plural, sociedades. Y eso es importante porque esta diga a la justicia natural, uno a nosotros, a los otros, una comunidad a otra comunidad, y crea este bien común. Cuando hablamos de la creación del reino del Sagrado Corazón en almas y en sociedades, nosotros creamos en unificación de la virtud de justicia en religión y también en la tierra. Entonces es muy importante como personas cristianos que nosotros realizamos esto, es parte de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es mi responsabilidad a Dios? ¿Cuál es mi responsabilidad a mi comunidad? ¿Cuál es mi parte de crear el bien común? Y cuando nosotros comencemos con esta mentalidad, nosotros
pudimos entrar a nuestro mundo para trabajar con otros por la justicia y por la paz. Esto es parte de nuestra vida cristiana natural. Y nosotros actamos con Dios de hacer esta realidad. Cuando nosotros pensamos de la injusticia, nosotros recibimos del Santo Espíritu la motivación de crear y cambiar la situación, porque nosotros realizamos la injusticia, es contrario de la voluntad de Dios, es contrario de nuestra relación humana, es contrario de la vida justa, es contrario de nuestra humanidad. Y por eso nosotros recibimos la fuerza del Santo Espíritu de entre en las almas, entre en comunidades, entre en escuelas, entre en lugares de trabajar y prende los valores de la justicia en nuestro mundo, porque nosotros como un pueblo acta por la justicia y crea esta realidad. Es importante y justo que nosotros escuchamos esta parte del Evangelio de San Lucas en este tiempo del año litúrgico, porque nosotros movimos en la dirección del fin del tiempo, en la dirección de la fiesta Cristo Rey. Porque cada tiempo nosotros hacemos un pie en la dirección de justicia, nosotros también avanzar la reino del Sagrado Corazón en almas y en sociedades. Cada tiempo nosotros trabajamos por otras personas de crear una comunidad con más justicia, nosotros cooperamos con el Creador y el Sagrado Corazón. Cada tiempo nosotros hacemos un pie en la dirección de la bene común, nosotros hacemos en práctica nuestros valores y nuestra religión. Entonces, como nosotros escuchamos hoy esta parola, es la oportunidad de reformar nuestras almas, reformar nuestras vidas en la dirección más y más de la justicia. Una pregunta final. Por todos ustedes son teologías morales. El juez tiene el miedo de la viuda. Él diga, si no da la justicia para ella, es posible ella me golpea. Claro que sí, no es una oportunidad de no recibir la consecuencia de las acciones. Se va a la corte de South Haven o la corte de Horn Lake o la corte federal en Oxford y se golpea el juez con claridad, va a encarcelarle inmediatamente. Pero en el nivel moral, si la viuda tiene la derecha, se golpea el juez de injusticia o no. Si ella tenga la derecha de golpear el juez de injusticia o no. ¿Qué piensa? Dos doctores de la Iglesia, San Agustino y San Tomás de Aquino, diga sí. Los dos doctores santos, doctores de la Iglesia, diga sí. No proteja de la consecuencia de la acción. Ma a livello morale, sí, porque ella tiene un derecho para recobrar la justicia.
Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Cristo, nosotros debemos recordar, también nosotros tenemos una obligación moral de actuar con justicia, crear justicia en nuestra comunidad, observar nuestra virtud de religión y dar a Dios nuestra obligación a Dios. Y también trabaja con una comunidad y como otros de crear y dar cada día un pie en la dirección de justicia y entonces también la paz, porque esto es parte de nuestra natura humana y también es parte de nuestra vida cristiana.